Señor, aquí estamos, dispuestos ante ti para adorarte. Señor, hoy te entregamos nuestro corazón como una ofrenda de amor. Señor, hemos venido a ministrarte, a adorarte. Señor, reconocemos que no hay nadie como tú, y hoy te cantamos, díselo. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, oh, oh. Quiero decirte que mi vida te pertenece, porque tú, Señor, tu vida diste por mí. Y en este canto yo te entrego mi amor para exaltarte y que todo el mundo sepa. No hay nadie como tú, no, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Oh, no hay nadie como tú, no, 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 no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús, Jesús, precioso Jesús. Oh, oh, oh. Amado mío, mi corazón te canta a ti por todo lo que has hecho en mí, Señor Jesús. Oh, oh, Mi Señor, vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida
pecado. Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó. Perdido y fui encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. Grita. Gozo en lugar de luto, su alegría y amor cambió mi vida, su sangre me ha lavado, mis culpas ha quitado. Dios hizo cosas nuevas, me dio libertad y me transformó. Perdido y fui encontrado, me vistió de alegría y una nueva canción ha puesto en mí. Vamos. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza. Vamos, metale. Todos, arriba. ¿Alguien puede saltar? La alegría del Señor. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es mi refugio, la esperanza que da vida. La alegría del Señor, para siempre es la fuerza de mi vida. La alegría del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fuerza. ¡Grita! Buenos días, mis queridos hermanos. Gracias a Dios por estar aquí reunidos en su nombre un domingo más para estudiar su palabra, dando gracias por la libertad que tenemos de exponerla públicamente. Vamos a encomendar este tiempo en oración. Bendito y amado Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por las bendiciones recibidas día a día. Te rogamos en esta hora, bendito Padre, que nos perdones de todo pecado, de toda ofensa, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad. Queremos interceder en esta mañana por los hermanos que se encuentran enfermos con distintas dolencias. Nos acordamos de nuestro hermano Jorge Guamán, de nuestro hermano Omar Arizala, de nuestro hermano Oscar Cedeño, nuestra hermana María Vera y nuestra hermana María Carreño, que fue intervenida, Señor. Bueno, de tantos hermanos que estamos enfermos y necesitamos tu misericordia, tu amor, tu mano sanadora, tu palabra esperanzadora para sobrellevar nuestras enfermedades, para recibir sanidad, para recibir lo necesario también
para pagar medicinas, exámenes, etc. Confiamos en tu amor y tu misericordia para descansar tranquilamente y no preocuparnos, porque sabemos que en tu amor tú nos cobijas. Te damos gracias por la vida en esta linda ciudad de Manta, Señor, que a pesar de tantas pruebas que pasa este mundo, todavía es muy agradable vivir aquí. Pero, Señor, también esta ciudad está entregada al pecado. En su gran mayoría hay mucha delincuencia, mucho narcotráfico, mucha vanidad, mucha perversión, Señor. Por eso te rogamos que tú tengas en cuenta esta ciudad para que cada día más pueda entregar su corazón a ti. Queremos que tú seas tocando a cada siervo tuyo en Manta para que comparta el Evangelio de salvación. Bendito Padre, queremos también rogarte en esta mañana por todos tus siervos alrededor del mundo que consagran este día para hablar de Cristo, que tú seas guardándolos, protegiéndoles y brindándoles todo lo necesario para realizar su labor. Te pedimos también por la Alianza Cristiana y Misionera del Ecuador, que tú seas dirigiendo a sus líderes para que tracen adecuadamente la ruta de trabajo de la iglesia. Por eso, bendito Padre, te alabamos, te adoramos y te damos gracias en esta mañana, porque podemos servirte con gozo y con toda libertad. Padre amado, también queremos rogarte en esta hora por nuestro país, el Ecuador, sus autoridades. Tú nos has pedido que roguemos por ellos, pero están entregados a tanta maldad, a tanto pecado, Señor. Por eso queremos que tú tengas misericordia de nuestro país y dirijas a nuestros dirigentes, que tú nos des libertad, progreso, justicia, Señor, para poder vivir en paz, reposadamente, para poder proyectarnos a cumplir tu labor a todos los rincones del mundo, Señor. Queremos también en esta hora rogarte por este mundo perdido, que tú tengas misericordia, tantas enfermedades, guerras, maldades, delitos. Que Cristo venga pronto, por favor, para solución de nuestras dolencias, problemas y necesidades. Padre amado, te pedimos por Israel, ese pueblo con quien tienes ese trato especial y tan duro para entender y recibir a Cristo como Señor y Salvador, que tú tengas misericordia, que lo guardes de sus enemigos y que cumplas hasta la última letra de tus profecías en ese reloj del mundo, Señor, que nos anuncia día a día la cercanía de tu llegada. Y nosotros que estamos en esta mañana congregados virtualmente en tu nombre para estudiar tu palabra, que nos llenes de sabiduría del Espíritu Santo, que alejes toda distracción, toda tentación, todo problema, que no permita concentrarnos en el estudio de tu palabra, para así poder honrarte y crecer espiritualmente día a día. Todo esto lo rogamos en el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del único merecedor de toda la honra, el honor y la gloria, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos empezando el mes de octubre y este mes usualmente hablamos mucho acerca de los pastores. Y ese va a ser el tema de hoy. Vamos a hablar un poco acerca de la vida de los pastores. Y vamos a tener la lectura en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, de los versículos 35 al 38. Nos dice así la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos:
A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús, dentro de su ministerio, en sus recorridos, él se fijaba en las multitudes y tuvo compasión porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La comparación que la Biblia frecuentemente hace del pueblo de Dios con las ovejas es debido a que desde hace miles de años este es uno de los primeros animales en ser domesticados y sacarle mucho provecho. Las ovejas brindan lana para la ropa y otros utensilios. De su piel se hacían los pergaminos, sirve de alimento, de su leche se hacía queso, etc. O sea, era un animal sumamente útil. Pero las ovejitas son animales muy especiales. Son animales acostumbrados a un orden jerárquico, siguen un líder, pero en la naturaleza, cuando están en modo silvestre, los líderes fácilmente sucumben porque las ovejitas son muy ingenuas y caen en accidentes geográficos que las pueden lastimar, se fracturan, se mueren atrapadas en espinos, en riscos, caen a ríos. Además de que son tan indefensas que prácticamente todos los depredadores se alimentan de ellas. Desde aves de rapiña, de caza, de animales familia del perro, son los que más se comen, como los lobos, los coyotes, los perros, pero también los osos, leones, las personas, todo el mundo puede ser fácil víctima. Entonces fácilmente una oveja, a pesar de que por naturaleza les gusta vivir en compañía de los de su especie y seguir un liderazgo, puede ser dispersa la manada por alguna de estas fieras y quedarse solas, desamparadas, y sin un liderazgo difícilmente se alimentan y sobreviven, peor defenderse. Es la forma en la que el Señor Jesús ve a las multitudes de su pueblo escogido, desamparadas y dispersas, como que no tenían pastor. ¿Cuál es la diferencia de una oveja que crece en un rebaño cuidada por un pastor? Bueno, que está dentro de un redil, protegida por paredes, por cercas, que tiene al pastor para cuidarla de sus enemigos, para alimentarla, para darle de beber, para sanar sus heridas, para educarla, disciplinarla, para enseñarle a vivir en ese estilo. Y de esa manera el animalito resulta muy provechoso. Asimismo, el Señor estaba viendo a las multitudes cuyas personas encargadas de liderarlos, de ser los jefes de la manada, los pastores del rebaño, que eran los sacerdotes principalmente, las tenían abandonadas, estaban dedicados más a la política, a la religiosidad, y no les interesaba el bienestar del pueblo. Entonces el Señor dice: a la verdad la mies es mucha, hay muchas ovejas desamparadas y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, veamos un poco a la humanidad en forma de ovejas, de cómo es una oveja sin pastor, cómo es una persona que no es parte del rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vamos a la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. En el capítulo 1 vamos a leer los versículos del 18 al 32. Nos va a describir cómo es la situación de nosotros, los seres humanos, como ovejas fuera de Cristo, fuera de su rebaño. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad.
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Es una cruda descripción de la humanidad. Dice que nadie se escapa del juicio de Dios porque la creación nos anuncia quién es Dios. Pero a pesar de eso, la gente escoge adorar a animales de todo tipo, incluso reptiles, a personas. Y ustedes ven hasta el día de hoy, con tanta tecnología e información, hay gente que adora animales, astros y otros seres humanos. Y lo que es más, gobiernos como el nuestro quieren inculcar, volver a las religiones antiguas donde se adoraba a la naturaleza, o sea, llevándonos hacia atrás. Y por eso Dios castigó y permitió que las personas tengan esa mente retorcida, reprobada, para dar paso a toda clase de pecado, y le hace énfasis particular a la homosexualidad, que es un tema tabú hoy en día, que la sociedad impía lo predica como algo bueno, e incluso dentro de muchas iglesias se quiere aceptar como una conducta normal, cuando el Señor lo reprueba abiertamente en toda la Escritura. Y sigue con una lista tremenda de pecados: injusticia, fornicación, que es todo tipo de pecado sexual, perversidad, avaricia, el amor al dinero, maldad, la envidia, el homicidio, contiendas, engaños, malignidades, la murmuración, los detractores, los aborrecedores de Dios, injuriosos, los soberbios, los orgullosos, no, los altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Y si desobedecen a los padres, desobedecen a las autoridades, no les gusta estar bajo ningún régimen de control. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, que habiendo entendido que Dios dice que los que practican tales cosas merecen la muerte, no solo que las hacen, no les importa el juicio de Dios, sino que se complacen en quienes también hacen esas cosas. Esa es la vida de un ser humano sin Cristo, fuera de su rebaño, un ser humano silvestre, podríamos decir, que vive de acuerdo
a su propio razonamiento, envanecido, entenebrecido, creyendo que sabe más que Dios y que sus razones son suficientes. Pero además de eso, vamos al Eclesiastés, el libro de la sabiduría, el capítulo 1, los versículos del versículo 3 y el 14. Eclesiastés 1:3 leemos primero. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Nosotros tenemos que trabajar duro en esta vida para poder subsistir, para tener un techo, comida, ropa, medicina, para cuidar de los nuestros, criar los hijos. Hay que trabajar incansablemente, pero todo se acaba. Las casas se dañan, los muebles se apolillan, la comida se acaba, las medicinas se acaban y hay que seguir trabajando. O sea, es como un barril sin fondo. Nunca está satisfecha la necesidad de las personas porque hay que trabajar y a la final, ¿para qué tanto trabajo? Si a la final también nos vamos a morir, ¿no? Dice también este capítulo 1, el versículo 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad, o sea, cosa que no vale, y aflicción de espíritu. Por más bonito que sea un trabajo, una obra, a la final no vale nada. Las personas que las crean mueren, y a veces caen en desuso, en el olvido, desaparecen, y miles de años después los arqueólogos descubren y dicen, oh, qué bonito trabajo que hicieron, pero ¿de qué le sirvió a quien lo hizo? De disfrutarlo un ratito, pero todo fue vanidad porque se esfuma como la niebla cuando ya sale el sol, porque todo en esta vida es pasajero. Entonces, todo el esfuerzo de las personas naturales, silvestres, termina en nada. Hasta las personas más ricas que han acumulado verdaderos imperios no se llevan nada a la eternidad. Todo queda aquí. Es una vida en la que nos valemos por nosotros mismos y el que tiene salud, astucia, inteligencia, fuerza, conocimiento puede sobresalir, pero quienes carecen de estas cosas, con las completas sobrevivimos por allí, ¿no? Una vida de mucha lucha, de mucho trabajo. Nos dice Primera de Corintios, capítulo 15, el versículo 32. Hablaba Pablo de sus experiencias, ¿no? Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo estaba hablando de la resurrección de Cristo y la esperanza de resurrección en nosotros, pero quienes no creen en Dios, veía el perfil de un hombre en una de las redes sociales que se jactaba, yo soy ateo, no creo en Dios. Si usted no cree en Dios, no cree en la resurrección. Y si no cree en la resurrección, no tiene esperanza. El hombre sin Dios, el hombre silvestre, no tiene esperanza. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y ese es el estilo de vida de muchos hoy en día. Se llenan la boca diciendo, esta vida es una sola, así que hay que disfrutarla, no te limites. Haz lo que tu cuerpo te pida, lo que tus vicios te manden. Y si quieres hasta métete un tiro, dice, porque comamos y bebamos que igual mañana moriremos. Nada les importa, no tienen una esperanza futura, una esperanza eterna. Viven por vivir. Y estaba viendo a alguien que malinterpreta la palabra de Dios diciendo que el amor de Dios no puede nadie separarnos de él, ni siquiera la muerte. Así que se suicida, no hay problema porque igual está con Dios. Es una pésima interpretación que anima a la gente al suicidio, pero es una gran mentira. Dios reconoce
que uno lo ama cuando uno obedece su palabra, no cuando se quita la vida. Pero así es la persona sin Dios. Cree que no hay esperanza, que esta vida es una sola y el rato que no puede disfrutar los placeres que le otorgan satisfacción a su carne, piensa que la solución es el suicidio, si no, está tan lleno de tormentos, sufrimientos, deudas, que mejor se mata. ¿Por qué? Porque no tiene esperanza. El hombre sin Cristo es un ser silvestre sin esperanza. Si no creen en la resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Bueno, para salir de esa vida, nosotros tenemos que pasar de ser ovejas silvestres a ser ovejas de un rebaño. Veamos el Evangelio según San Juan, el capítulo 10. Vamos a leer los versos del 14 al 17. Juan 10, del 14 al 16, perdón, 14 al 16. Dice Jesús: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús habla de su ministerio. Él vino a buscar y salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él es el buen pastor. Su vida dio por nosotros, por sus ovejas. Y también nos menciona diciendo que hay ovejas que no eran de su redil. Aquellas también Él debía traer, o sea, nosotros, y oiríamos su voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús vino a este mundo a dar su vida y a cumplir su propósito para que seamos ovejas de su redil. Y esta es la función del ministerio que Dios ha encomendado: traer a las almas perdidas a ser ovejas de su redil. Si usted quiere dejar de ser una oveja silvestre, un ser humano natural, común y corriente, sin esperanza, sin ayuda, debe acercarse a Dios para ser parte de su redil. Nos dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí nos repite el apóstol algo parecido a lo que leíamos en Romanos, de la condición del ser humano sin Dios, y nos dice que algunos de nosotros éramos esto en el pasado, cometíamos toda esta clase de maldad, de pecado, pero ya hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido justificados, hemos sido hallados justos en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya cuando uno pasa a ser oveja del rebaño de Jesucristo, deja toda la vida pasada, ya no se practican más esas maldades, esos pecados que Dios condena con la muerte, sino que nos dice que ya hemos sido lavados de todo eso malo y hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios, por el Espíritu Santo. También vemos en Juan 1:12 que nos dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando uno se entrega a Jesucristo para recibirlo como Señor de su vida, como el pastor de su vida,
uno se convierte en hijo de Dios. Eso es uno de los regalos más preciosos. Y cuando usted ya ha aceptado a Cristo como Señor de su vida y usted es parte del rebaño, pues hay ciertas cosas en la vida del rebaño que usted va a notar que son diferentes a la vida pasada. Veamos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, una de las cosas que cambian es el alimento de las personas. Ya no es solo el alimento perecedero, sino que Jesús es el alimento, es el pan de vida, es el agua que sacia la sed para no tener sed jamás. Estamos hablando de lo espiritual. Ya no hay respuestas vacías, ya no hay dudas ni inquietudes. Jesús satisface todo, nos llena, nos alimenta. Él es nuestro alimento, como las ovejas que tenían que andar vagando, cayendo en accidentes, en problemas por alimentarse. No, ya son parte del redil, y el pastor se encarga de alimentar a sus ovejas. Mateo 4:4 nos expresa algo más acerca del alimento, ¿no? Cuando el diablo fue a tentar a Jesús, Jesús le respondió y le dijo, Mateo 4:4, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es el alimento del cristiano, del ser humano que ha pasado a ser oveja del redil de Cristo. Ya no se alimenta de vicios, pecados, lujuria, lascivia, sino de la palabra de Dios que le dice cómo vivir de acuerdo a la voluntad del Padre. Ahora veamos Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Uno de los problemas de ser silvestre es que no tenemos quien nos defienda, a menos de que paguemos para recibir protección, o tal vez una familia cercana que nos aprecie, pero algo fuerte que nos defienda no tenemos quien. Pero siendo parte del redil de Cristo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es quien va a pelear por nosotros, quien va a defender nuestra causa, quien va a darnos justicia. También veamos el Salmo capítulo 32. Salmo 32, versículo 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Es la confianza que el salmista tenía en Dios, ¿no? Decirle, tú eres mi refugio. La oveja que duerme en el campo sola de noche es víctima de todos los depredadores. Pero la que se encuentra en el redil, en el aprisco, está protegida por muros. Dios es el refugio. Dios es nuestro muro. Él manda a sus ángeles a cuidarnos. Ahora, hay también ciertas paredes que nos protegen, y son los mandamientos. Los mandamientos nos dicen que si los obedecemos estaremos dentro del refugio, y si los quebrantamos estaremos afuera y caeremos en la destrucción. Dios nos da un refugio cuando pasamos a ser ovejas de su redil. Ya no estamos más indefensos, ya tenemos quien nos guarde. Veamos Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Filipenses 4,
6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando uno es silvestre, cuando uno no es parte del rebaño de Cristo, uno vive agobiado por las preocupaciones, tanto que no puede comer, no puede dormir, así tenga riquezas, no hay paz, no hay tranquilidad, porque tenemos miedo, temor al mañana, a lo que pasará, a los enemigos que puedan quitarnos lo que tenemos. Pero Dios nos manda a no estar afanados, estresados, preocupados, sino que pidamos todo en oración y ruego y acción de gracias. Nos mandaba el punto anterior, alimentarnos de la palabra de Dios, y este punto nos manda a orar para descargar en el Señor toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, nuestras frustraciones, para rogar, pero también para ser agradecidos, para bendecir. Y cuando hagamos eso nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones para no estar más angustiados, desesperados, preocupados, y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, para no pensar negativamente como silvestres, sino pensar con tranquilidad, porque tenemos quien nos guarde. Es como cuando nosotros pasamos de ser niños a ser adultos. A veces es deseable ya salir del control y tener libertad, pero cuando somos adultos y nos agobian los problemas, a veces quisiéramos volver a ser niños y tener un padre responsable, los que gracias a Dios lo tuvimos, a quien pedir por nuestras necesidades, y con su esfuerzo Él nos hace vivir en paz. Ya como adultos nos toca responder por los que están bajo nuestro cuidado. Pero tenemos un Padre Celestial que nos dice que descarguemos sobre Él todas nuestras preocupaciones, que roguemos y que le demos gracias por todo, y Él nos traerá una paz perfecta que nos hará vivir en paz, en corazón y pensamiento, ¿no? Ese es el descanso que se ofrece dentro del redil. Un animalito salvaje no tiene descanso, porque o está con el temor de los depredadores o la angustia de alimentarse. Si viene el frío, no sabe dónde buscar refugio. Si tiene calor, no sabe dónde está la sombra. Pero el que está en Dios, Él tiene la paz completa, el descanso, puede reposar confiadamente en el Señor. Ahora vamos a ver también Efesios 2, del 4 al 7. Nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo es una vida espiritual. Aquí nos dice que por ese amor tan grande, esa misericordia tan enorme de nuestro Dios, estábamos muertos en delitos y pecados, ya resucitamos en Cristo a una nueva vida espiritual y nos ha hecho sentar en lugares celestiales con Él. Ya nosotros disfrutamos los lugares celestiales desde ahora con Cristo Jesús. Ya habitamos en el cielo con Cristo desde ahora. No es que vamos por primera vez a llegar al cielo. Nosotros ya estamos en espíritu con Cristo. Y es algo que a veces no entendemos o no aceptamos, que ya no vivimos solos y desamparados, ya vivimos con Dios en lo espiritual. Pero ¿qué pasa mientras estamos en este mundo? Nuestro cuerpo, nuestro espíritu, ya sabemos que habita con Dios, estamos sentados en las regiones celestiales,
Pero nos dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? También aquí en este cuerpo es templo de Dios y Dios habita en el corazón de nosotros, Dios mora en nosotros. Ya no vivimos solos, ya no tenemos que estar sin refugio. Dios habita con nosotros, tanto en el espíritu como en la carne. Ya nuestro espíritu está con Cristo en las regiones celestes y el Espíritu Santo está en nuestros corazones, aquí en nuestro cuerpo carnal. Ahora, ¿cómo tenemos una nueva vida? Ya vivimos en rebaño. Tenemos que aprender a vivir de una nueva manera, una manera cordial, en el cual ya no somos egoístas, sino que tenemos que compartir los unos con los otros. Nos dice Efesios 4 del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando una persona es silvestre, compite contra todos, pelea contra todos, usa a los demás para llegar arriba, se aprovecha de los demás, tiene que competir contra todos. Acá el Señor nos dice que debemos vivir con toda humildad, con toda mansedumbre, que tenemos que soportarnos con paciencia los unos a los otros, y esto indica apoyo y paciencia, porque no todo es agradable, todos estamos en el proceso de aprendizaje, ¿no? Pero debemos soportarnos los unos con los otros en amor, amándonos los unos a los otros. Jesús nos dijo que la gente nos reconocería como sus discípulos si nos amamos los unos a los otros. También nos dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, que no debemos andar peleándonos por creernos más santos que otros. Tenemos que haber una unidad porque es el mismo Espíritu que habita en cada hermano, y esto debemos hacerlo en paz. Bueno, es la nueva manera de vivir. También nos dice algo más la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Aquí nos dice que las cosas no se hacen por competencia ni por pelea, ni para creerse más que los demás, sino que debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. No luchar para ser el mejor, sino considerar que nuestro hermano en Cristo es mejor que nosotros y debemos trabajar juntos y ayudarnos los unos a los otros. Es la nueva vida en Cristo. Ya no estamos en una competencia por sobrevivir porque ya tenemos vida eterna. Estamos para ayudarnos los unos a los otros. Esa es la nueva vida en Cristo. Y ahora vamos a ver si asimismo las ovejitas eran tan útiles. El propósito de Dios al tenernos en su rebaño es que nosotros también podamos ser útiles al propósito que Él ha decretado para nuestras vidas, a la obra de Dios. Y Dios nos puso ejemplo. Cuando alguien le reclamó por qué sanaba en día de reposo, Él le contestó en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Si Jesús dijo eso y nosotros somos sus discípulos, ¿qué diremos? Si nuestro Padre Celestial trabaja hasta ahora, nosotros también debemos trabajar. Para eso hemos sido creados, para servir a Dios, para cumplir el propósito, para su llamado. Veamos qué nos dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 45.
Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús nos puso el ejemplo. Él no vino para ser servido, Él vino para servir y para poner su vida, para que muchos sean rescatados. Él es nuestro Maestro. Nosotros debemos hacer lo mismo. Por eso Jesús, cuando se fue al cielo, nos dejó encomendado el trabajo que teníamos que hacer. Nos dice en Mateo 28, del 18 al 20, en primer lugar, que Él tiene toda la autoridad. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Dios tiene todo el poder. Por tanto, ir, una orden, hay que salir, no quedarse, ir y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel que aprende de nosotros por enseñanza y por ejemplo, quien se apoya en nosotros para que nosotros le brindemos consuelo, consejería, apoyo en su nueva vida en Cristo. Entonces nos manda el Señor ir y hacer discípulos. Aquí nomás, no, a todas las naciones, es para todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No son nuestros. Esos discípulos son de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñarles, hay que tenerlos de alumnos. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ese es el trabajo, esa es la comisión, ese es el propósito por el cual nosotros hemos sido llamados. ¿Qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor nos manda a trabajar en su obra. Ya hemos visto lo que tenemos que hacer, pero nos dice que este trabajo no es en vano. No es como veíamos en el Eclesiastés, la obra que hace el hombre para sí en esta tierra, por la cual se afana, pero no termina, no sirve para nada porque todo se queda en esta tierra. Pero el trabajo para el Señor no es en vano. Usted recibe la recompensa eterna, que la va a tener por siempre y cada vez va a ser mayor. Herencias, tesoros, la casa que Dios está preparando, hecha con los materiales que son las buenas obras de los santos de Dios. ¿Qué diferencia? Ya nuestro trabajo tiene sentido, no es botar a un saco roto todo el esfuerzo diario, no, ahora todo tiene un propósito, un regalo eterno. Por eso se sirve a Dios. Uno debería servirlo simplemente por gratitud, pero sabemos que este regalo de la vida eterna hace que el trabajo para Dios también tenga paga eterna, recompensa eterna. Pero a veces la incredulidad de nuestras almas nos hace luchar tanto por lo material que no pensamos en lo espiritual, pero lo material se queda aquí. En esta pandemia murieron los hombres más ricos de la ciudad y toda su fortuna se quedó aquí para repartir entre herederos. Pero cuando mueren los santos siervos de Dios, todo su trabajo se va con ellos. La recompensa es eterna. Veamos Romanos 6:13. Dice, tampoco, desde el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Ya esa vida pecaminosa no más, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, resucitados, ¿no verdad? Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios quiere que haya justicia en este mundo y que nosotros lo sirvamos para ser nosotros esos instrumentos de justicia. Nosotros tenemos que ser valientes. Tenemos que decirle a lo malo que es malo, por más que la sociedad lo aplauda, por más que a la mayoría de la gente le guste. Lo malo siempre va a ser malo. Y enseñar a hacer lo bueno, aunque la gente lo ataque. Porque Dios quiere que, así como servíamos intensamente a nuestros cuerpos al pecado,
Ahora lo sirvamos a Él para ser instrumentos de justicia, para ayudar al necesitado, para tener misericordia, para darle a cada quien lo que se merece. Bueno, seguimos un poco con este tema de lo que Dios nos ofrece y nos vamos a la carta del apóstol San Pablo a Tito. Capítulo 2, vamos a leer del 11 al 15. Tito 2 del 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No es que para un grupito selecto, es todo aquel que quiera, ¿no? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya dejamos el pecado y vivimos como Dios nos manda, lo que hemos acabado de leer, ¿no? Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es esa esperanza bienaventurada? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el regreso de Cristo por su iglesia. Esa es nuestra esperanza. Ya no vivimos una vida sin esperanza que nos lleve al suicidio por las deudas, por las enfermedades, por las tristezas o por el aburrimiento. Tenemos una esperanza, una razón por la cual vivir. Y es que Cristo viene por su iglesia. ¿Quién es Cristo? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es lo que Dios quiere de nosotros. Nos redimió, pagó por todos nuestros pecados y nos quiere puros, que seamos de Él, solo de Él, que es celoso, pero celoso para que demos buenas obras, no para que vivamos como impíos. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Esto es lo que tenemos que enseñar. Así el mundo se oponga. Ya basta de vivir en el pecado. Ya basta de llamarle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hay que enseñar que hay que vivir apartados de toda iniquidad, como un pueblo purificado para un Dios que nos cela, que nos llama su pueblo, que somos propios de Él y que quiere que vivamos en buenas obras. Y esto hay que hablar, exhortar y reprender con toda autoridad y que nadie te menosprecie, no importa quién sea. Ese es el mensaje, la sana doctrina que Dios quiere para su pueblo. Dejen de vivir en mentiras, en falsas esperanzas. Esta es la esperanza bienaventurada, que Cristo viene por una iglesia santa, apartada del mal, practicante de buenas obras. Segunda de Pedro, ya para terminar, capítulo 3, versículos 12 y 13. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Todo esto se va a quedar, todo esto va a desaparecer. Si nosotros nos aferramos a lo de esta tierra, si vivimos como ovejitas silvestres, sin Dios ni ley, vamos a perecer y vamos a ser consumidos junto con todo lo que existe. Pero nosotros, los que decidimos ser parte del rebaño del Señor, que lo recibimos como pastor de nuestras vidas, esperamos, según sus promesas, las promesas no de un hombre, sino las promesas de Dios, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, dice el versículo 14, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nos dice que si creemos y esperamos todo esto, entonces hagamos un esfuerzo diligente, realmente pongámosle empeño
para que el Señor nos halle sin manchas, sin ninguna práctica de pecado, irreprensibles, que nadie tenga nada que decir de nosotros, y en paz los unos con los otros. Así que, mis queridos hermanos en Cristo, acabamos de ver lo triste y sin esperanzas que es la vida de una persona fuera del rebaño de nuestro Señor Jesucristo, luchando un trabajo duro, angustioso, desesperado día a día por triunfar en la vida, por sobrevivir, pero un trabajo que resulta vano porque las necesidades vuelven a aparecer y cuando nos morimos se acaba todo. También vemos cómo nuestros días pasan y vemos cómo de la niñez rápido, a pesar de la desesperación, igual llegan los días que crecemos, nos hacemos adultos, asumimos nuestras responsabilidades, estamos con toda la fuerza, inteligencia, vigor, parece que tenemos el mundo en las manos y de pronto empiezan las enfermedades, las debilidades, las dolencias, las señales de vejez, la pérdida de oportunidades porque este mundo no quiere a los mayores. Las oportunidades se terminan máximo a los 35 años y de ahí vemos con tristeza cómo envejecemos, nos llenamos de arrugas, de canas y vamos siendo relegados a un segundo plano a esperar la muerte. Qué triste la vida sin Cristo. Pero cuando entregamos nuestra vida al pastor de los pastores, al buen pastor, a nuestro Señor Jesucristo, y decidimos ser ovejas de su rebaño, hallamos un refugio, un hogar eterno donde moramos con Cristo por la eternidad. Tenemos un alimento espiritual que no se termina y que sacia todo anhelo, toda necesidad. Tenemos la protección divina, un Dios que nos defiende. Y todo nuestro trabajo ya no es algo vano, es algo que tiene beneficio, que es útil para la eternidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Deberíamos hacer como lo que nos recomienda Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, que no va a desaparecer jamás, tengamos gratitud, seamos agradecidos con Dios y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Yo creo que este sería un bonito resumen de todo lo que hemos estudiado, Hebreos 12:28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que hermanos, gracias a Dios, los que ya somos parte del rebaño del Señor Jesucristo, vivimos de una nueva manera, con esperanza, con propósito, de una manera útil, sirviendo a Dios, sirviendo a los demás, esperando recibir, o más bien esperando ya estar en lo que ya recibimos, ese reino inconmovible. Vivamos de una manera agradecida, sirviendo a Dios, pero no de cualquier manera, sino de una manera que le agrade, con temor a Dios y con reverencia a su majestad. En estas cosas debemos meditar y debemos esforzarnos vehementemente para hacer la voluntad de Dios. Y ojalá que todos estemos juntos sirviéndole por la eternidad. Es la diferencia entre ser una persona silvestre, sin fuerza, sin esperanza, sin propósito, sin utilidad, a ser parte del rebaño del Señor, un rebaño productivo, bien cuidado, eterno, generoso, fuerte, protegido y lleno de premios y recompensas que realmente no merecemos. Todo recibido por causa de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, a cumplir la gran comisión, que el Señor no nos salvó para tenernos de adorno, sino para ser siervos útiles en sus manos. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Oremos y leamos la Biblia, que es nuestro alimento y nuestro refugio en esta tierra. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.
facilidad con lo imposible, ha erradicado mi temor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, y no habrá nadie que separe nuestro amor. Desde el principio demostraste que a los tuyos nunca abandonaste, y en tu palabra nos dejaste las promesas que no fallarán. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, y no habrá nadie que separe nuestro amor. Yo confío solo en ti, Jesús, mi esperanza eres tú. Hoy descanso en tu fidelidad, y no habrá nadie que separe nuestro amor. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre. 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 Solo quiero adorar tu nombre, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo.